Estamos llegando al final de nuestro evento, ya el tiempo nos apremia. Vamos a tener en el escenario a Adrián Lucero del Paraguay y su grupo, una voz maravillosa y cuyo arpista, Gabriel González, residió más de 20 años en Japón y por ahí difundía nuestra música paraguaya con su instrumento por excelencia, el arpa paraguaya. Ya está en el escenario, vamos a esperarlos y los recibimos con un muy fuerte aplauso. Vamos a ver si nos llegan a interpretar todos los temas que propusimos por el tiempo, justamente dijimos. Pero entre las guaranías está Noches del Paraguay, Boraijuazú, Nerendape Ayú, Chamamé, Kilómetro 11, De Lejos Vengo y Puerto Tirol. Polcas, Jecoviate Chagaú, Shepujare Momburú, A mi tierra, Acuarela Paraguaya. Y la Emiliano Orea y la selección de polka no puede faltar, ¿verdad? Guavirapotú, 7 notas musicales y Adiós Sheparajecue. Sí. Es un lujo hoy contar con la presencia del señor arpista, don Gabriel González. Ahuichevetene. Perfecto. Andan los micrófonos, todo. Sí, hola, sí, probando, sí. Esperanza mí.
Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí venimos con la serenata guaraní y se llega otra hermosa canción más. Y después ya vamos a escucharle al internacional Gabriel González. Bora y Juga, sí, con todo el cariño para todos los presentes. Un placer inmenso estar justamente en la fiesta de Guaraní, compartiendo el 30 aniversario de esta institución emblemática que nos representa a todos y por supuesto que está en una lucha tenaz porque la Guarania se convierta justamente en patrimonio de la humanidad muy prontamente. Yo creo que lo vamos a conseguir, así que vamos a bregar por eso y mucha fuerza a la comisión directiva y a todos los paraguayos y paraguayas y a los amigos también de la hermana República Argentina que nos apoya y a nivel mundial de los artistas que esto se haga a realidad. De fuerte los aplausos, fuerza Guaraní. Vamos mucho más. Bueno, radicado en Japón 22 años. Nada más y nada menos. Gabriel González, un gran amigo, un gran artista y nosotros
estamos orgullosos por contar con su concurso también siempre en el grupo de Adrián Luciano de Paraguay, cuando hacía Menita, y así se puede. Y bueno, esta canción de Digno García, Cascada, con cariño, en manos del mago del alba paraguaya, Gabriel González. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nuestro querido presidente Arturo, ¿cómo vamos con el tiempo? ¿Vamos bien? Bueno, vamos bien. Se llegan las canciones, las polquitas, que cuando estamos lejos de nuestro amado país, muchas veces, cuando lo escuchamos, acarician el alma y nos reconfortan de vuelta. A pesar de los pesares de Teodoro S. Mojeros y Fario Méndez Freitas, Jecovia de Chacabó.
Muchas gracias. Ya a mí la fecha árabe y justamente recordando a Real José Asunción Flores. Y hoy también creo que tenemos que recordar a Luis Alberto del Paraná, justamente el embajador de nuestra música folclórica paraguaya en el mundo entero. Y bueno, vamos a recordarle con esta canción A Mi Tierra. Y bueno, vamos recortando los temas para llegar a los chamamés también. A Mi Tierra, lo cantamos juntos, ¿sí? Así lo recordamos. Desde muy lejos yo te recuerdo, patria querida, y en tu homenaje cantando siempre, cantando voy. Soy yo tu hijo que no te olvida y que te añora, hasta mi tierra que todo llama el Paraguay. Conozco muchos países extraños de mis andanzas, pero no tiene lo que tú tienes, mi gran nación. Lagos, ríos y selvas que yo les canto, y a tus mujeres locas son de los que saben amar. Tus melodías, mensajes son de lo más bello que tienes tú. En el sombrero tuyo seré canción, me llevo a dejar. Así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar, cantando siempre, cantando voy, en homenaje de mi Paraguay. Así yo vivo ambulando el mundo con alegría, llevando siempre como bandera mi tricolor. El rojo blanco y azul del cielo color sublime, orgullo de la América India, mi Paraguay. Tus melodías, mensajes son de lo más bello que tienes tú. El mensajero tuyo seré canción, me llevo a dejar. Así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar, cantando siempre, cantando voy, en homenaje a mi Paraguay. Muchas gracias. Bueno, nos vieron también algunos temitas para amenizar y compartirlo con nuestros hermanos argentinos. Y qué mejor aprovechando el alma aquí de mi querido amigo Gabriel. Y bueno, presentarle hoy integrando a Adrián Lucero del Paraguay y agradecerle. Fuerte los aplausos para Gabriel González. Gracias por estar. Aquí a mi izquierda, un gran amigo. Él radica en San Martín, está actuando claro, acá de local. Fuerte, bien fuerte los aplausos. Tati Escobar en el bajo, con Adrián Lucero del Paraguay. Así que, bueno, que les saluda a Adrián Lucero y bueno, para servirles. Y se llega, gracias, se llega a kilómetro 11 en Alfa, nada más y nada menos.
Bueno, muchas gracias. Bueno, otro llamamecito consentido, si lo conocen, vamos a hacerlo también con el querido y gran amigo Gaby, Puerto Tirol, y ojalá que lo canten con nosotros. Vamos, Perú. Y qué mejor manera de despedirnos con el tema onomatopéyico Pájaro Campana. Muchas gracias una vez más por convocarnos, por tenernos en cuenta, por muchos años más Guaraní y por hacer realidad justamente que la Guarania sea justamente patrimonio inmaterial de la humanidad. Declarada por la UNESCO. Así mismo. Bueno, nos despedimos con esto. Si quieren seguirnos, no hay ningún problema. Soy Adrián Lucero del Paraguay. Me pueden buscar así en Facebook, en Instagram también. Y estamos promocionando y promoviendo la cultura con una peña de lunes a viernes de 19 a 20 horas. Solito nomás con guitarra, pero cantando todas nuestras canciones más antiguas de nuestras polcas y guaranias, y estamos ahí siempre en vivo charlando y dialogando e interactuando en los medios con la gente. En Adrián Lucero del Paraguay, de 19 a 20 horas estamos. Arturo. Bueno, muchas gracias, Adrián. Un minuto nada más. Quiero nuevamente invitar a mi comisión directiva, por favor, si pueden venir, para que los conozcan, para que sepan quiénes somos en total. Agradecerle nuevamente a Adrián este compromiso de estar aquí hoy. Yo sé que tienes otros compromisos también, muy contento de esto. También quiero saludar a cada uno de los que están aquí. Después vamos a, como siempre, el chip a la salida, así que ya estamos preparados para eso, para que puedan comprar la rica chipa y ayudarnos. Bueno, termina un evento más del Día de la Guaraña, 30 años. Por favor, vayan subiendo. Quiero que conozcan a cada uno de los que forman parte de este equipo, esta comisión, que se pone el hombro a esto y que trabajen mucho para que esto sea una realidad. Otros ya se han ido porque tienen compromisos. Bueno, como ya vine diciendo
diciendo, hace rato que vengo diciendo que creo mucho en la rotación democrática, así que este año es ya mi último año de mandato. Quiero pedir disculpas por eso, pero también quiero que otros también se hagan cargo y que también tengan su planteo y hagan un oxígeno a la comisión directiva y a la institución. Creo que eso es sano, ¿no? Agradecer mucho a mi familia. Ahí está mi hijo, acá está Miguela. Pedirle perdón también a ellos, porque muchas veces yo no estuve, porque me perdí cumpleaños, porque me perdí fiestas familiares, porque muchas veces tuve que ir a reuniones de la institución o representar a la institución o viajar en nombre de la institución y no estar en eventos importantes, por eso pido perdón. También digo que siempre, y lo dije recién, lo hablaba con Diana, si hice y me equivoqué, pido disculpas, pero no fue queriendo, simplemente porque a veces uno tiene un objetivo, se plantea un método de trabajo y a veces uno se equivoca, pero no por ello significa que lo quise hacer mal. Así que agradezco a todos esta paciencia, que por muchos años más tengamos guaranía, que la guarania que hoy hemos firmado este convenio tan lindo con esta orquesta de jóvenes, 5 años trabajé para encontrar una orquesta y esta orquesta sí lo va a hacer, va a interpretar guaranes de aquí en adelante en su repertorio. Están practicando India para el evento final de fin de año, donde la guarania va a ser justamente reconocida por UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Mucho sacrificio y mucho trabajo, mucho compromiso. Así que simplemente gracias por esta oportunidad, fue muy lindo y será hasta siempre. Cerramos y después nos quedamos a cargo de vamos.
Muchas gracias, Fuerte, merecido aplauso para estos artistas. Adrián Lucero del Paraguay y su grupo.